que faltaba. Mi coche se ha ido. Me ha puntuado a la baja. Tengo que pedir otro y he bajado puntos. Muy hábil. Oh, lo siento, pero echo de menos a la Lacey normal. Antes de esta obsesión teníamos conversaciones, ¿te acuerdas? Necesito el cargador. Todo esto de las puntuaciones siempre comparándote con personas que... ¿Has visto mi cargador? que solo fingen que son felices. Te he dicho que no me cojas esto. Los 4 alto como Naomi seguro que quieren suicidarse por Mi dentro. coche está aquí. Adiós. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. Las nuevas tecnologías están aquí para cambiarlo todo. La pregunta no es, por lo tanto, si suponen un cambio, sino cómo nos están cambiando. Por un lado están quienes echan las manos a la cabeza hablando de la adicción a matar marcianitos y al WhatsApp ese. Por otro, quienes se han criado en un mundo digital donde estar conectado es lo normal. ¿Podemos ser adictos a este tipo de cosas como lo somos a algunas sustancias? ¿Es comparable el efecto de los videojuegos al de las drogas? ¿Tiene algo en común la ludopatía y las notificaciones de WhatsApp? Para responder a todo ello, contaremos con Ricardo Jodán, que es doctor en psicología y psicólogo especialista en psicología clínica. Actualmente desarrolla su actividad en el Centro ADCOM Madrid, dispositivo perteneciente al Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Tiene una amplia formación y experiencia en el tratamiento de adicciones tanto a sustancias como a conductas, y ha liderado investigaciones en materias como los tratamientos basados en la evidencia, el trauma y el trastorno mental grave. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ricardo. Bueno, gracias a vosotros por la invitación a participar en el podcast. Encantado. No, encantados nosotros, porque vamos a hablar de adicciones, pero de una manera en la que hasta hace poco no se hablaba apenas. Me da la sensación de que han empezado a hablar de estas adicciones sin sustancia en los últimos años, al menos a nivel popular. Sí es verdad que ludopatía y estos conceptos iban saliendo, pero poco. Entonces, lo que quiero preguntarte es... Antes que nada, cuando hablamos de ludopatía o adicción al sexo, que no hay drogas de por medio, que no hay sustancias, ¿de qué estamos hablando? ¿Podemos llamarlas adicciones a pesar de eso? Vale, es un tema complicado. Llamarlas adicción, la verdad que es algo sujeto todavía a mucho debate. Por un lado, es verdad, como has comentado, que sobre todo con la ludopatía es algo que en el acervo popular, en la cultura popular, se conoce desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Tenemos textos griegos en los que se hablan del carácter perjudicial, patológico del juego. Es decir, que la gente de largo habla y comenta acerca de la adicción, por ejemplo, al juego. Sí es verdad que esto a la comunidad científica le ha costado mucho reconocerlo. Y sobre todo en los últimos años, estaríamos hablando sobre todo de las últimas 2-3 décadas, parece que se empieza a reconocer que determinadas conductas, como el juego patológico, el juego de apuestas, como más recientemente se está incluyendo los videojuegos, se está incluyendo las redes sociales, y también otras conductas más curiosas como el bronceado patológico, por ejemplo, o el rascado patológico, también se están empezando a incluir y se están comenzando a aceptar como adicciones comportamentales. ¿Sí? Ajá. Esto del bronceado patológico me ha dejado totalmente sorprendido, no lo había escuchado nunca. Es muy curioso, yo cuando lo vi en su momento dije, pero bueno, esto parece casi un chiste, pero efectivamente dentro del grupo de trabajo de personas de renombre y de conocido prestigio en el mundo de la psiquiatría, bueno, se forman unos grupos para incluir trastornos
en los manuales diagnósticos, en concreto en el manual diagnóstico que tiene la Asociación de Psiquiatría Americana, se llama el manual DSM. En su 5ª versión, efectivamente, hubo un grupo de trabajo para el estudio de las adicciones comportamentales y se planteó meter el bronceado patológico porque, por lo visto, yo creo que específicamente en Estados Unidos es algo que a la gente se le debe ir un poco de las manos. Claro, perdona la broma estúpida, pero da pie a que te pregunte algo un poco más serio, y es ¿cómo diagnosticas el bronceado patológico? ¿Le pones una gama de Pantone al lado y ves en qué punto coincide? Yo creo que sí, probablemente, ¿no? Tengo que poner una gama de Pantone y ver aquí, vale, esto ya se pasa de castaño oscuro y estamos... Nunca mejor dicho, claro. Nunca mejor dicho, ¿verdad? No, aquí sí es interesante, ¿no? Aquí podemos indagar un poco por qué las determinadas conductas se consideran adictivas, ¿no? Claro. Y esto es un tema, es un tema extenso y voy a tocarlo así un poquito por encima. Lo que se observa es que determinadas conductas guardan muchas similitudes con las adicciones a sustancias, ¿sí? Vale. Estas similitudes se ven, por ejemplo, distintas áreas, por ejemplo, en la historia natural. Esto quiere decir que tanto en las adicciones a determinados comportamientos como en las adicciones a sustancias, la edad de inicio suele ser muy similar en torno a la adolescencia o a la edad adulta temprana. En estas franjas de edad también se observan pues, que se dan las mayores prevalencias. Se observa también que en la mayoría de los casos de adicción comportamental, de adicción a conducta, se da un patrón crónico y de recaídas recurrentes, al igual que las sustancias. A nivel de fenomenología también, por ejemplo, se observan similitudes, aparece lo que se llama el síndrome de abstinencia. En las adicciones a comportamientos se observa que si la persona con el paso del tiempo no realiza la conducta, comienzan a aparecer determinados fenómenos como irritabilidad, malestar, al igual que las adicciones a sustancias. Claro. También aparece, por ejemplo, la tolerancia. Necesito cada vez más. Muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con consecuencias. Tanto en las adicciones a sustancias como en las adicciones a conductas, vemos que las consecuencias pueden llegar a ser muy negativas. Si estamos hablando, por ejemplo, no sé el caso del bronceado patológico, si la gente se llega a chamuscar, ¿no? Pero si estamos hablando del juego patológico, las consecuencias pues, pueden ser nefastas a nivel económico, a nivel familiar, etcétera. Es decir, hay muchas similitudes, ¿no? Una vez más, tenemos que ir a la pregunta de ¿está siendo perjudicial en su día a día? ¿Está siendo disruptivo? Acabamos llegando casi siempre ahí cuando hablamos de trastornos mentales, ¿no? Eso digamos que es la piedra angular de todo esto, ¿no? Cuando hablamos de una adicción, tiene que haber una disrupción, tiene que haber unas consecuencias negativas para la persona. Digamos que esa sería la esencia de cualquier adicción. Y esto lo vemos, ¿no? Vemos que cuando una persona le dedica un tiempo excesivo, le dedica mucho tiempo de manera compulsiva, podríamos decir, a conductas como ya sea videojuegos, redes sociales, consumo de sexo, de pornografía, por ejemplo, o juego patológico, juego de apuestas, comienzan a aparecer una serie de consecuencias muy negativas en esferas muy importantes de la vida. Desde luego, a nivel afectivo, la persona se va a sentir mal consigo misma, aparece culpa, muchas veces aparece ansiedad o depresión, aparecen otra serie de problemas como conflictos familiares, puede haber también problemas legales si ha habido robos para conseguir dinero. Digamos que eso sería uno de los aspectos más esenciales de las adicciones en general, tanto a sustancias como a conductas. Claro. Y esto me lleva de nuevo a preguntarte por ejemplos concretos, porque hay uno que nos llama la atención y que es la parte vertebral de esta entrevista, porque queremos hablar de la adicción a videojuegos también, si es que eso existe, porque entiendo que por la definición que has dado sería plausible hablar de ella. Es plausible hablar de ello. Como he dicho al principio, hay mucho debate y mucha controversia en torno a esto. Para responder a esta pregunta, podríamos ponernos un poco filosóficos, o por lo menos desde el punto de vista epistemológico del concepto, ¿no? Porque ¿qué es una adicción en sí? Una adicción no es una entidad natural, como un vaso, una maceta o un árbol, ¿no? Es un constructo. Entonces, hay tantas formas de entender la adicción como personas le quieran dar una definición, ¿de acuerdo? Pero bueno, para ser más concretos, si no irnos tanto por las ramas, ¿se puede hablar de una adicción a los videojuegos? En principio sí. ¿Por qué? Porque observamos en las personas que pasan demasiado tiempo con los videojuegos una serie de fenómenos que son muy similares a lo que observamos en las adicciones a sustancias. Como digo, observamos que la persona necesita dedicarle cada vez más tiempo cuando hay una adicción. No estoy hablando del juego de una persona que le dedica horas
a jugar porque disfruta, sino estoy hablando de una persona que entra en un círculo vicioso, que cada vez necesita más tiempo, que cada vez se siente peor, puede sentir irritabilidad si no juega, que todo esto le está generando una serie de consecuencias negativas, ¿sí? Claro. Y en definitiva, ya si nos vamos a un aspecto más neurobiológico, lo que estamos observando es que la persona está activando determinadas zonas de su cerebro, ¿vale? Lo que tiene que ver con las zonas que se asocian con el placer, con el bienestar, lo que se llama sistemas de recompensa del cerebro, los está activando de manera recurrente, en este caso, por ejemplo, con los videojuegos. Al igual que hace una persona que consume, por ejemplo, una sustancia como puede ser la cocaína. Lo que está buscando a través de la cocaína es activar estos centros, ¿no? de la recompensa del cerebro. Es decir, yo creo que desde mi punto de vista sí podríamos hablar de una adicción al videojuegos. Me parece súper curioso porque cuando hablo con expertos en este campo tenéis opiniones ligeramente distintas, pero siempre de forma muy respetuosa, que es cómo funciona la ciencia. O sea, sí, vale, tal vez podamos hablar, tal vez no, hay estos puntos a favor, estos puntos en contra, pero es una cosa que se habla, ¿no? Que está ahí afuera en la academia. Efectivamente, y ahora mismo este tema está candente y yo entiendo que a mucha gente, compañeros, tanto en la clínica como en la academia, en el mundo académico, tienen la idea de que no existe como tal una adicción a los videojuegos y bueno, pues ya te digo, es una opinión perfectamente respetable y todavía no podemos, la evidencia que tenemos en estos momentos acerca de la adicción en general comportamental y de la adicción a los videojuegos es escasa todavía, es decir, todavía falta mucha investigación. Pero la investigación que tenemos hasta el momento sí nos indica que hay muchas similitudes, que hay un solapamiento claro a nivel, ya te digo, de síntomas, de fenomenología, como a nivel neurobiológico, que a mí me lleva a decantarme hacia el sí, hacia la existencia de una adicción. Me interesa mucho esto, ¿qué se sabe a nivel neurobiológico? Porque entiendo que estará muy relacionado con la respuesta a una pregunta que tengo en mente, que es, ¿esto afecta especialmente a la infancia? ¿Somos más vulnerables en momentos de neurodesarrollo donde sabemos que hay más plasticidad cerebral, que estamos más expuestos? ¿Ocurre así? Efectivamente, a nivel neurobiológico hay que ser cautelosos porque las pruebas, las evidencias procedentes de estudios empíricos todavía son limitadas. Observamos que las adicciones comportamentales, la adicción a los videojuegos, se ven alterados los mismos sistemas de neurotransmisores que las adicciones a sustancias. En particular, los estudios encuentran que hay niveles alterados en lo que tiene que ver con dos neurotransmisores fundamentales, que son la serotonina y la dopamina. Pero también hay estudios que apuntan hacia un neurocircuito común, lo han llamado así, que tiene que ver con este sistema de recompensa del cerebro, que se ve alterado, funciona de manera anómala en personas que tienen adicción tanto a videojuegos o a otras conductas como a las sustancias. Es decir, que tenemos ahí hay una base neurobiológica y hay un apoyo empírico en este sentido que nos indica, que apunta hacia una adicción. Y efectivamente, como bien has dicho, el momento crítico del desarrollo del cerebro se da en la infancia y en la adolescencia, hasta la edad adulta temprana. Ahí se da la neuroplasticidad, ¿no? El cerebro es más neuroplástico, aunque es neuroplástico a lo largo de toda la vida, pero en esos momentos el cerebro es más vulnerable a lo que hace la persona y a las influencias de la persona. Claro. Y efectivamente son justo en esas edades cuando las personas tienden a desarrollar, como he dicho antes, las adicciones comportamentales. Claro. Hay una pregunta que también me genera curiosidad relacionada con esta, porque de acuerdo, si pensamos en personas que por tal vez cliché les asociaríamos este tipo de adicciones, se nos ocurre gente joven y se nos ocurren varones, pero no sé si realmente está tan distribuido hacia los varones o está cada vez homogeneizándose más a medida que la industria de los videojuegos también se abre a mujeres. Bien, aquí partimos de que los estudios disponibles que tenemos sobre prevalencia son escasos y hay mucha heterogeneidad en los datos. Hace poco leía un metaanálisis reciente que encontraba que a partir de un análisis de muchos estudios, ¿no? Recogía y analizaba estadísticamente muchos estudios, que las cifras de prevalencia en adicciones tecnológicas, lo metía todo en el mismo saco, adicción a las redes sociales, videojuegos, móvil, varían entre el 0,5 y el 80 y tantos %. ¿Vale? En función de los estudios. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que primero no hay una definición consensuada de lo que es una adicción comportamental, entonces si no tengo claro lo que es una adicción comportamental me va a resultar muy difícil medirlo. Lógico. Por otro lado, que hay
muchas discrepancias en torno a la metodología que se utiliza para medir. Pero en general, lo que nos dicen los metaanálisis es que en el caso de los videojuegos específicamente, la prevalencia parece mucho mayor en varones. Estaríamos hablando de 4 varones por cada mujer que desarrolla una adicción específica a los videojuegos. Pero sí se están viendo, y hay bastantes estudios que apuntan hacia un incremento en la prevalencia de la adicción en mujeres. Cada vez más mujeres se están metiendo en el mundo del gaming y parece que las cifras de prevalencia están aumentando en esta población. Esto no es así, por ejemplo, en el caso de redes sociales. En el caso específicamente de redes sociales, lo que se observa es que las cifras de prevalencia son muy similares entre varones y mujeres. E incluso hay estudios que apuntan hacia una mayor prevalencia en mujeres, sobre todo adolescentes, solteras en especial, ¿sí? Entonces, aquí hay muchos matices. Por cierto, no lo he dicho, las cifras de prevalencia en redes sociales varían un poco de estudio a estudio, pero vamos, varían en torno al 5%. Y como te digo, hay que matizar, hay que ver ahí, porque no se puede decir esto es más de chicos que de chicas, no, hay que analizar bien. Tendremos que ver con el paso del tiempo qué ocurre, si estas cifras de prevalencia van variando. Es que esto es a lo que me refiero. Es un tema del que se habla tal vez poco y que tenemos muchos clichés en la cabeza que a veces coinciden y a veces no. Así que ¿por qué no ir desgranándolos poco a poco? Y otro del que creo que se está empezando a hablar bastante es de qué mecánicas son las culpables de que los videojuegos en algunas situaciones lleguen a producir adicción. Si es el videojuego en sí mismo, si es que dentro de él hay comportamientos que pues, se parecen, por ejemplo, al juego patológico. Me vienen a la cabeza los términos loot boxes, pay to win y todas estas cosas. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Se está investigando cada vez más? Sí, se está investigando cada vez más y cada vez hay más polémica en torno al diseño de los videojuegos. Efectivamente, parece que la industria del videojuego, obviamente lo que le interesa es que el juego sea lo más, ¿cómo se llama? Adictivo posible. Adictivo en el sentido de que canse, de que sea entretenido. Y para esto están diseñando los videojuegos de tal manera que activen lo más posible esos sistemas de recompensa de la gente, ¿no? Y en particular de los adolescentes. Y para esto han creado, han creado este monstruo, entre comillas, podríamos decir, de las loot boxes que guardan mucha similitud con los juegos de azar, con el gambling, ¿no? Es decir, estas loot boxes lo que consiguen es que haya una expectativa muy fuerte de conseguir algo valioso en el videojuego, ¿no? Y esa expectativa lo que hace es que, uno va a comprar, paga la loot box, pero no sabe lo que le va a salir. Entonces, puede que le salga aquello que desea o puede que no le salga aquello que desea. Claro. Esto, en términos psicológicos, en términos de aprendizaje, se llama un programa de reforzamiento aleatorio, ¿sí? Un programa de reforzamiento aleatorio que sabemos que es lo mismo que se utiliza en los juegos de azar en general, en los juegos de gambling, ¿no? Que se dice, para atrapar a la gente. Es precisamente uno de los factores que más adictivo hace al juego patológico. Y esto lo está copiando, la industria del videojuego lo está copiando y lo está aplicando de una manera muy efectiva. Y como dicen las estadísticas, cada vez hay más gente. Por ejemplo, creo que es del 2019 un informe de Reino Unido en el que el 30 y tantos % de los adolescentes decía que había gastado dinero en loot boxes. Es decir, está funcionando y cada vez se le está generando mayores beneficios a la industria de los videojuegos. Esto lo que hace es aumentar lo que podríamos llamar un concepto de potencial adictivo de los videojuegos. Claro. Cada vez tienen más capacidad para alterar el funcionamiento normal de los sistemas, no solo los sistemas de recompensa y de placer del cerebro, sino también los sistemas encargados de la planificación, de las funciones ejecutivas, del pensamiento. Digamos que los videojuegos están consiguiendo, permiten la expresión coloquial, hackear estos sistemas cerebrales, ¿vale? Para que la gente esté cada vez más enganchada. Claro. Pero no es el único factor que hace que los videojuegos tengan este potencial adictivo. También tenemos, por ejemplo, la altísima accesibilidad y disponibilidad de los videojuegos, que en muchos casos el acceso a ellos puede ser gratuito. No hay que pagar nada o el coste es muy bajo, ¿no? Incluso desde un smartphone ya, no hace falta tener ni un ordenador. Efectivamente, y con el tema muchas veces de los micropagos, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, sabemos que las loot boxes, pero a través de los micropagos se ofrece de manera gratuita el videojuego
y ya dentro del propio videojuego se le va sacando rentabilidad. Sí. Entonces, la accesibilidad por parte de los adolescentes, también de las personas adultas, es muy alta, tiene un coste muy bajo. Luego está también el tema de la anonimidad, el tema de poder jugar de manera anónima, lo cual lo hace más atractivo. Y, por supuesto, la alta aceptación social que tiene. En estos momentos, muy poca gente, prácticamente nadie, considera que los videojuegos tengan potencial adictivo o puedan hacer daño. Claro. Si metemos todos estos ingredientes en la coctelera, los agitamos, lo que sale es un producto que tiene un alto potencial adictivo. Porque de lo que sí que estáis de acuerdo prácticamente todos los expertos es que, bueno, podremos llamarle adicción o no, pero es un problema real y es algo que tenemos que enfrentar. Eso es. Aquí yo trabajo en una clínica específica para el tratamiento de las adicciones comportamentales, se llama ADCOM, que pertenece al Servicio Madrileño de Salud, está en un hospital público en el Gregorio Marañón, y vemos aquí, están llegando adolescentes y adultos jóvenes, no solo adolescentes, con problemáticas que tienen que ver con los videojuegos muy serias, ¿sí? Dedicarle muchísimas horas y con un impacto sobre muchas esferas de su vida. Es decir, el fenómeno existe, llamémoslo adicción, llamémoslo si queremos hábito problemático, como queramos llamarlo. Pero ahí está. Pero es verdad que ahí está y que hace daño. Cada vez que sale este tema de las loot boxes, de las cajas botín, me quedo pensando y recuerdo un evento de mi infancia, cuando empecé a jugar a Pokémon, que ya ves tú qué tontería, ¿no? Pero el juego de Pokémon Plata, recuerdo que tenía introducido dentro de las cosas que podías hacer un casino, tal cual, y ahí apostabas. Apostabas con créditos del juego, no había nada de dinero real ni forma de convertirlo, pero estaba. Y lo quitaron en versiones posteriores por varios motivos y una de las que decían era esto, que sabían que estaba en cierto modo siendo una puerta de entrada para que la gente conociera esas dinámicas y los niños pequeños fueran tal vez más sensibles, lo cual era peligroso. Y me da la sensación de que ese cuidado extremo, cuando no había ni dinero real implicado, se está perdiendo. Y ahora es un poco el monstruo de la industria haciendo lo que puede y lo que quiere. Se está perdiendo porque, obviamente, aquí ya nos metemos en un debate más de otra índole, ¿no? Pero estamos hablando del capitalismo y de esta idea hoy en día vinculada al sistema neoliberal en el que vivimos de sacar la mayor rentabilidad posible al producto que vendes y a tu empresa, al fin y al cabo. Y las empresas son así, en muchos casos son despiadadas a la hora de conseguir ingresos. Y para mí el tema de las loot boxes, de las cajas botín, también de los micropagos, etcétera, etcétera, son manifestaciones de la sociedad en la que vivimos. Y esto nos lleva a la necesidad, creo yo, como sociedad, de reflexionar acerca de esto, de tomar conciencia de lo que está ocurriendo, porque es un fenómeno muy nuevo. Esto no existía hace 5 años, era algo anecdótico, y estamos hablando de muy poco tiempo. Tenemos que reflexionar y ver si hay que regular esto. Es lo que quería Totalmente. Una pregunta, porque el tema de la adicción, ya hemos hablado más o menos de él, pero tengo curiosidad. ¿Hay otra serie de trastornos que sepáis que están relacionados con el juego, con los videojuegos? Sí. Esto es lo que se llama términos psiquiátricos comorbilidad. De lo que observamos, no solo aquí se observa de manera clara en las personas que llegan con lo que podemos llamar una adicción al juego, con personas que le dedican muchísimas horas, aparecen síntomas de ansiedad y aparecen síntomas de depresión, ¿sí? Esto también, como digo, se ha visto, se corrobora en muchos estudios empíricos. Es decir, la gente que acaba jugando de manera compulsiva a los videojuegos desarrolla síntomas anímicos, desarrolla también otro tipo de problemas, lo que se llama desplazamiento de otras actividades, encerrarte durante largos periodos de tiempo, estar hablando de horas durante días, semanas o meses en tu habitación, no relacionarte socialmente. Todo esto, obviamente, pues son problemas asociados, ¿no?, a los videojuegos. Claro. Pero aquí tenemos, pues alguien puede preguntar qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Eran personas que ya estaban deprimidas, eran personas que tenían pocas relaciones con amistades, por ejemplo, y por eso se han enganchado a los videojuegos, o son los videojuegos los que están causando estos problemas. Y aquí no se ha hecho ningún estudio, por suerte, en el que coja un grupo de personas, ¿no?, las divida en 2 grupos y haga experimentos con ellos a ver si
a través de los videojuegos unos desarrollan depresión y otros no, ¿no? Esto Claro. no se ha hecho, no es éticamente viable, ni posible ni deseable. Pero sí tenemos estudios, lo que se llaman estudios prospectivos, que siguen a gente desde, por ejemplo, muy jovencita, desde los 4 años, pongamos, y va siguiendo su trayectoria vital y lo que le ocurre. Y se ve que la gente que acaba dedicando muchas horas a videojuegos, también a redes sociales y a otro tipo de conductas de este tipo, de esta índole, acaba desarrollando este tipo de síntomas. Es decir, que parece que hay una relación causal, entre comillas, entre el uso excesivo de los videojuegos y un montón de problemas psicológicos y sociales. Y aquí, permíteme, no me quiero extender Sí. mucho, pero hay que tener en cuenta que la adolescencia es un periodo crítico para el desarrollo social y afectivo de la persona. Y si una persona se mete en este círculo vicioso de la adicción a los videojuegos y le dedica muchísimas horas y no sale, no se relaciona con gente, son habilidades que si no desarrollan ese periodo crítico, luego le van a lastrar durante el resto de su vida. En la edad adulta va a tener problemas porque esas habilidades que tendría que haber aprendido no las ha aprendido. Y empezamos con un efecto de bola de nieve, en el que cada vez se va haciendo más grande el problema. Y esto, Y cuesta más. efectivamente, y esto lo vemos aquí en la peli. Claro. ¿Y qué podemos hacer? Porque tal y como suena, dan ganas de hacer algo, de prevenirlo. Imaginemos que nos encontramos en la situación de ser alguien o estar cercanos a alguien que tiene un trastorno de este estilo. ¿Cómo lo abordamos? El abordaje, para mí, lo primero es prevenir. Cuando hablamos de abordaje, la primera palabra que se nos tiene que venir a la cabeza es prevenir. ¿Prevenir qué implica? Prevenir implica informar y concienciar. Y cuando hablo de informar y concienciar, me estoy refiriendo a padres, antes de que sus hijos desarrollen un problema, antes siquiera de que toquen algo que tenga que ver con la tecnología, ya deberían aprender, deberían de saber qué riesgos entrañan y cómo se pueden manejar estos riesgos. Informar también y educar a los educadores, a los profesores, porque al final en la adolescencia es cuando empiezan a emerger estos problemas, en infancia, se da sobre todo, bueno, no sobre todo, pero el chaval pasa y la chica muchas horas en el colegio y ahí se puede hacer una labor importante de prevención, ¿sí? Y luego los propios adolescentes. Hay que hablar con ellos y el tema de informarles de la mejor manera posible y a través de estrategias, a través de formas que les resulte entretenido, que les guste, pero hacerles llegar que la tecnología es magnífica, que los videojuegos que no tienen nada de malo en sí mismos, que son buenos, que se puede aprender cosas con ellos. La ciencia ha demostrado, y no lo hemos dicho, que bueno, está empezando a demostrar que puede tener efectos positivos sobre aspectos como la memoria de trabajo, la atención, etcétera, etcétera. Tienen muchas cosas positivas, entretienen, pero que también pueden tener una vertiente negativa. Informar es la base de la prevención, ¿no? Informar y educar. Esto por un lado. Si ya hablamos de tratamiento, ya nos metemos en algo más serio, ¿no? Cuando estamos hablando de tratamiento, estamos hablando de que la persona ya presenta un trastorno, presenta todas estas consecuencias negativas que están afectando a su vida, y ahí lo ideal sería, sin lugar a dudas, buscar ayuda de un profesional que conozca, que sepa qué son las adicciones comportamentales, que tenga formación en esto, un profesional de la salud mental, o que vaya a su médico de atención primaria y sea el médico de atención primaria el que le derive al profesional oportuno. Y ahí nos meteríamos en el terreno del tratamiento que bueno, ya tienen muchos matices, hay cierta complejidad del tratamiento. Pero también quiero preguntarte por esto, no te cortes. O sea, mi siguiente pregunta era precisamente esa. Una vez estamos en la consulta con un profesional, ¿cómo se aborda este problema? ¿Qué técnicas tenéis? ¿Qué herramientas se suelen aplicar? De acuerdo. Te voy a dar un resumen porque en realidad el tratamiento es complejo, ¿vale? Y es largo. Hombre, lógico, es que es una profesión. Sí, desde luego, es una profesión en sí misma, es un área de estudio y, bueno, tiene mucha complejidad. Lo que primero vamos a abordar es la motivación. ¿Por qué la motivación? Porque la motivación, el tratamiento va a depender de la motivación que tenga la persona y si la persona no tiene motivación, no le apetece cambiar, va a ser dificilísimo que yo, por ejemplo, como profesional de la salud mental, como psicólogo clínico, ayude a una persona que no quiere ser ayudada, que no quiere ser cambiada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es indagar la motivación que tiene esta persona para, pues, dejar los videojuegos si considera que tiene un problema, por ejemplo, porque en muchos casos, sobre todo
Un adolescente, cuanto más joven, menos conciencia de problema hay. Muchas veces, cuando la persona busca tratamiento, el adolescente o la adolescente busca tratamiento, lo hace por presión familiar, porque lo traen los padres. Entonces, hay que indagar, hay que ver si la persona tiene o no conciencia de que hay un problema. Si no lo tiene, pues bueno, pues se va entablando la relación, en primer lugar. Claro. La persona se tiene que sentir cómoda conmigo, yo me tengo que sentir cómoda con ella, tengo que entender su punto de vista, ¿sí? Y se va intentando crear esta conciencia de problema. ¿De acuerdo? Si es que lo hay. Poco a poco se va avanzando. Cuando la persona ya ha desarrollado conciencia de problemas, si es que este paso llega y puede tardar mucho, pues vamos a comenzar a intervenir sobre el ambiente en primer lugar. Este es el primer paso en el tratamiento de prácticamente todas las adicciones. Si una persona considera que tiene, por ejemplo, una adicción a los videojuegos y quiere cambiar, una de las primeras cosas que va a tener que hacer es autolimitarse el acceso a los videojuegos. Probablemente en una primera fase busquemos lo que se llama abstinencia total. Es decir, vamos a intentar sacar de mi vida todo lo que tenga que ver con los videojuegos. Todos los medios a través de los cuales yo accedo a los videojuegos, ya sea a través del ordenador, la videoconsola, el móvil, ¿sí? Voy a hacer una cura, ¿no? de videojuegos, detox que se dice ahora. Esto para que, digamos de alguna manera, entre comillas y de forma coloquial, resetear el cerebro, ese sistema de recompensa. Cuando hay una adicción hay un hábito formado y es muy difícil autocontrolarse si yo no me limito el acceso a eso que me genera el deseo, el impulso, ¿no? En este caso los videojuegos. Y luego poco a poco, con el paso del tiempo, lo que vamos a intentar es que la persona adquiera autocontrol, control propio sobre esa conducta en particular. Y esto lo hacemos a través de distintas estrategias. Solemos buscar un coterapeuta, una persona, un familiar que ayude a la persona y que, por ejemplo, vaya poco a poco reintroduciendo los videojuegos, por ejemplo, en su vida, de manera gradual, de manera agendada, podríamos decir, a una hora, durante un determinado tiempo, en compañía al principio, y voy a estar, por ejemplo, al principio de 6 de la tarde a 6:20 y lo voy a dejar, y poco a poco se va soltando las medidas de control externo hasta que la persona adquiere este autocontrol sobre la conducta. Esta es, de forma muy resumida, el proceso ideal. Y a esto hay que acompañar, importantísimo, el trabajo sobre desarrollar otras habilidades, por ejemplo, otros hobbies, otras actividades que le guste a la persona que sustituyan a la adicción, porque si no estamos perdidos. Claro, hay que darle otra vía de escape. Totalmente. Si yo dejo un hueco ahí en mi vida, yo le dedicaba 6-7 horas tranquilamente al gaming y ahora no relleno ese hueco con nada, las probabilidades de que vuelva antes o después son altísimas. Tengo que rellenar ese hueco con algo, ¿no? Parecido a una ruptura, ¿no? Que después de una ruptura uno se encuentra con mucho tiempo libre y una de las mejores maneras de superarlo es encontrar algo que hacer con ese tiempo para no pensar en lo que no debes. Totalmente. En este sentido es prácticamente análogo. Tengo que hacer algo con mi vida porque si no mi mente se va a ir a aquello que me daba placer, que era los videojuegos. Sí. En el caso de la ruptura, a mi pareja. Ya por último también el tratamiento muy importante, trabajar todas estas comorbilidades que decía antes, si la persona viene con niveles elevados de ánimo bajo, de depresión, de ansiedad, viene con problemas en lo social, puede ser ansiedad social, puede ser falta de habilidades sociales, esto también es muy importante trabajarlo, se va trabajando no en las primeras fases, en las primeras fases quizá nos centremos más en la conducta y lo relacionado con la adicción, pero poco a poco hay que introducir el trabajo con todas estas, la anímica y todas estas comorbilidades es importantísimo. Una pregunta más que tengo aquí, que se lo hago a todos los invitados, pero en este caso me genera especial curiosidad, porque siendo un tema relativamente nuevo, cuando hablamos de bulos, no hablamos de los bulos de siempre, hablamos de otros distintos. Entonces, ¿cuál dirías que es el bulo más llamativo o que más, no sé, más problemas te da, más quebraderos de cabeza en tu área, en tu disciplina? En mi disciplina, es una pregunta complicada. Amplia. Centrándome en las adicciones comportamentales, podría decir que la gente muchas veces viene con una idea implícita de que hace determinadas conductas en exceso, y aquí me da igual videojuegos, que sexo, que redes sociales, vienen con la idea de que no hacen daño. Me da igual llamarlo adicción que no adicción. Y este es uno de los, yo creo, de las causas de que estemos viendo tantos problemas.
cualquier conducta, y me da igual incluso beber agua o hacer mucho ejercicio, hacer muchas flexiones al día, hace daño. Es así. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el control, el autocontrol y el autolimitarse, sobre todo cuando estamos hablando de conductas que me generan placer, es importante. De que tengo que introducir en mi vida distintas actividades, no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿de acuerdo? Yo creo que esa sería la idea, quizás, que viene, como te digo, que viene aquí la gente, me gustaría enfatizar, ¿no? Y no es un bulo como tal, pero bueno, es ya te digo, una idea implícita que tiene la gente y que yo creo que tiene su relevancia, ¿no? Su importancia. Pero es muy relevante, es lo que te iba a decir, porque yo, por ejemplo, voy a ponerme como caso muy por encima, pero mi personalidad tiende un poco a obsesionarse con lo que cree que es bueno, lo que le gusta o lo que le apetece, y una de las cosas que hago es asegurarme de tener el control, de saber que puedo parar en algunos casos, por ejemplo, con el deporte, que últimamente, la verdad, llevo un año que me está gustando mucho, que he encontrado algo que me encanta y lo estoy llevando al extremo, pero con ese cuidado. Entiendo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? De vez en cuando, frenar y decir, espérate, ¿hasta qué punto tengo una dependencia a esto? Efectivamente, y esto es una tarea compleja, esto es mucho más fácil decir que hacer, y sobre todo en la sociedad en la que vivimos, en la que bueno, pues no tenemos casi tiempo para relajarnos, siempre tenemos que estar haciendo algo y siempre tenemos que además que estar en el top, ¿no? De lo que haga. Y si hago ejercicio tengo que estar en el top y si son videojuegos pues tengo que ser el mejor o lo que sea, ¿no? Claro. Y esta mentalidad occidental también, un poco moderna, nos trae problemas. Yo siempre digo, y esto ya es un consejo general, no solo para las adicciones comportamentales, sino en general, un consejo que suelo dar es el autocuidado, ¿no? El autocuidado se basa mucho en el equilibrio diario, planificar mi vida en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que mi vida tiene que tener actividades de placer, actividades de ocio, actividades también que requieren de mayor esfuerzo, de mayor habilidad, que sean estresantes, poco equilibrio en general, ya te digo, con esta idea de fondo del autocuidado. Pero bueno, esto daría para otro podcast, ¿no? Seguro. Y por desgracia tenemos que ir acabando, pero antes de terminar tenemos una última pregunta que de nuevo la hacemos a todos los invitados, y es que si solo pudiéramos quedarnos con un concepto, algo para grabarnos a fuego de todo lo que se ha dicho en esta entrevista, ¿qué sería? ¿Qué querrías resaltar? En primer lugar, yo creo que no hay que demonizar los videojuegos, no hay que demonizar tampoco el bronceado patológico. el bronceado pero podemos reírnos de ello. Un poquito. Podemos reírnos de ello. Un poquito. Es decir, los videojuegos, el gaming, tienen aspectos indudablemente positivos. Además, con el tema de la gamificación o gamificación, no lo estamos viendo, pero los videojuegos se están introduciendo en el mundo de la educación, en el mundo de la terapia. Te pueden hacer disfrutar de tiempo libre y demás. Es decir, no hay que demonizarlo. Pero sí tenemos que tener en cuenta, a nivel individual y también de cada sociedad, que bueno, pues en exceso, llamémoslo adicción o no, hacen daño. Claro. Pueden hacer daño, pueden generar consecuencias muy negativas, sobre todo en el desarrollo de la persona en etapas tempranas. Entonces tenemos que tener esto en cuenta y tenemos que reflexionar, yo creo, como sociedad, qué hacer con esto. Como digo, la parte de prevención es fundamental, tenemos que informarnos. Y ya los profesionales que nos dedicamos a la salud, en general tenemos que transmitirle este mensaje a la sociedad. Claro. Oye, esto hay que tenerlo en cuenta, puede ocasionar problemas, no es malo, no hay que demonizarlo como digo, pero puede ocasionar problemas, ¿no? Y también reflexionar como sociedad qué hacemos con el tema de la industria de los videojuegos y con esta estrategia un poco perversa, diría, que tienen para enganchar a la gente, por ejemplo, a través de las loot boxes, porque ahí yo creo que sí tenemos, bueno, ya se está planteando, ¿no? Se está haciendo en otros países como China, creo que Estados Unidos también y en España se está planteando el tema de introducir una regulación y hay que ponerle freno aquí al capitalismo hay que ponerle freno, tenemos que hacer algo en este sentido de manera rápida y urgente. Voy a quedarme con esta conclusión, al capitalismo hay que ponerle freno, que me parece realmente va un poco al meollo del asunto, con lo que fantástico. Y tenemos que acabar ya. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, ha sido un placer, de verdad, y
Nada, agradecido de que me hayáis invitado. El placer ha sido nuestro. Y al resto os digo que nos escuchamos en el próximo programa, porque además vais a tener tiempo de aquí al siguiente para reflexionar sobre todo esto, para entender cómo muchas veces incluso las personas que saben mucho del tema y que están dedicando su vida a intentar mejorar y comprender, no están todavía del todo de acuerdo con algunos detalles, pero sí que están de acuerdo con algo, y es que hay un problema que tenemos que empezar a enfrentar ya. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.